emperador francés Napoleón Bonaparte dijo: las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Las citas, ¿no? Las cosas que han dicho la gente a través de la historia, ¿no? Y parecen increíbles. Bueno, vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El amor sincero no tiene fronteras. Por él hay que hacer lo que hay que hacer. Todas esas cositas del amor son muy bonitas, pero cuando se vuelve en posesión hay que buscarle salida a mí. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes, doctora. Alejandra, estás demandando a Gonzalo, es tu esposo, ¿no? Sí, doctora. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Mire, doctora, yo estoy aquí demandando a mi esposo porque exijo que usted, por favor, me ayude a que mi esposo se vaya a mi casa con mi hijo, con Gonzalito Jr., porque nosotros lo extrañamos mucho, doctora. Él tiene que comer su cazuelita chilena, su ensaladita a la chilena. Está loca, doctora. Cállate tú. Mire, doctora, déjeme le explico. Lo estoy demandando a mi esposo porque él cometió una locura, una locura que no podría, usted no podría entender. Presionado, doctora. Presionado de nada, doctora. Yo exijo que él regrese porque yo estoy eternamente enamorado de él, doctora. Eternamente. Pero si él no quiere regresar, le exijo que me pague $50,000. Y aparte de eso, necesito que me pague el seguro del carro, la escuela, la renta, aparte la leche del niño, doctora. Todo esto yo exijo. Está quemada, doctora. Ok, vamos a ver. A ver, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? Doctora, nosotros nos casamos hace 6 años atrás. 6 años casados. Por desgracia. ¿Y tienen Gonzalito Jr.? Sí, Gonzalito Jr., ¿Qué edad doctora. tiene Gonzalito? 5, doctora. Ok, Gonzalito tiene 5 años. ¿Y desde cuándo él está fuera de la casa? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años atrás. ¿Que se fue de la casa? No. Él... Tú estás pidiendo que él regrese a la casa. Está quemada, doctora. Ella está quemada. Cállate tú, no, doctora. No, déjeme le explico. Mire, no. Yo le voy a explicar la situación, doctora. Mire, nosotros cuando nos casamos hace 6 años atrás con mi esposo, fuimos a un eventito, ¿verdad? De moto, porque a nosotros nos gusta andar en moto. Entonces, cuando íbamos en la moto, tuvimos un accidente grave, gravísimo. Yo tuve 1 mes en coma inducido. Uy. Y aparte de eso, mi esposo estuvo con las 5 costillas quebradas, la rodilla se quebró y el pie también. Pero eso no fue todo, porque yo tuve una recuperación, gracias a Dios me recuperé rapidito, ¿verdad? Entonces, cuando yo me recupero, mi esposo se demoró 1 año en recuperarse. Quedó loca después Un del año, accidente. doctora. Después, yo dije, ya no importa, porque yo empecé a trabajar, usted sabe, yo tuve que mantenerlo a él, mantener al niño, pagar las terapias de él. Yo no puedo trabajar, doctora. Doctora, cuando él se empezó a... Yo lo veía, ya no importa, dije yo. 1 año, 2 años, doctora, 3 años. Yo dije, ya no importa, porque ¿sabe qué? Yo lo amo. Yo estoy enamorada de él. No importa. Eso O sea, no que es lleva amor, 3 doctora. años Eso sin no es trabajar amor. y tú lo mantienes. Hace 3 años, doctora. Ok. Entonces... No puedo trabajar, doctora. Ok. Ay, espera. doctora, déjeme le explico. Entonces, cuando pasó el accidente, ya, él... ¿No es cierto que... Perdón. Toma agua. Déjeme, es que mire Que esta ella es situación. así, intensa, No. loca. Cualquiera no quiere estar al lado de ella, Ok, doctora. Pero, dime doctora, esto, a ver, es que yo ¿cuál lo fue amo. la locura que él hizo que todavía no me la has dicho? Presionado, Es que doctora. después que yo desperté de mi coma inducido, yo vi a mi abuelita. Y yo creo en el matrimonio para toda la vida. El amor, uno tiene que casarse en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, ¿verdad? Sí, todo eso es perfecto, pero ¿qué fue lo que él hizo? Que tú Doctora, dices que fue una asaltó locura. un banco, metió preso, se encarceló este No quería hombre estar al lado loco, de esta para loca. no estar al lado mío, doctora. Se encerró, doctora. Vaya, que dice que está Es la mejor en la única cárcel salida, que doctora. conmigo. ¿Usted puede creer eso, que está mejor en la cárcel? ¿Robó un banco? Robó un banco, doctora. ¿Y cuántos años le echaron? Mira, aquí yo tengo la evidencia. A ver, ¿y cuántos años le echaron de prisión? Doctora, si yo estaba mejor allá. Le echaron 3 años. Ajá. Pero
Pero ¿sabe qué yo hice? Porque yo lo amo. Ajá. Mi cuchi. Okay. No, doctora, mire, esa... Ella es... Ok, a ver. Ya, está quemada, doctora. Ella sabe que yo no quiero estar con ella. Pero cuchi. Ok, reporte. A ver, arrestado por asalto de un banco. Le pidió un dinero con una nota. Amenazó de que tenía una pistola. Los agentes recuperaron la suma de $34.500 que el cajero le dio a Gonzalo. No tenía explosivos ni pistola. El dinero que robó fue recuperado en totalidad. Y además esperó a la policía en la puerta del banco. Yo me entregué, sí, señora. La desesperación, doctora, de estar al lado de esta mujer. Doctora, mire, yo le pagué... Está quemada, le pagué fianza, doctora. ¿Y sabe lo que hizo? Rechazó mi fianza. Le pagué un abogado y lo rechazó, doctora. Yo no quiero nada, mire, no quiero nada suyo. Yo tenía tres trabajos. ¿Y sabe por qué yo necesito? Yo estoy como de 5 estrellas allá. ¿Qué va? ¿Y quién va a trabajar para pagarle a ella? Pero no, yo lo que no entiendo es esto. O sea... Tú hablas mal de él, de que no ha trabajado en 3 años, cínica. De que esto... ¿Por qué quieres que regrese? Porque, doctora, yo estoy enamorada. Es obvio que tú eres una mujer que te puede sostener sola, que puede salir adelante. No, doctora, no. Él tiene que estar conmigo porque él necesita a su mamá. Yo soy la mamá. Usted no es nada mío. Oye, yo soy tu señora. Doctora, mire la actitud que se lleva. ¿Qué hombre va a querer estar al lado de esa mujer, doctora? Él necesita que yo le planche la ropa, necesita que yo le haga todas sus cositas. Parece una loca. Mamá, y yo aquí estoy sola y él necesita... Ella no era así. Respóndeme a la demanda. Ok, doctora. Lo que pasó fue que una noche ella venía muy cansada del trabajo, yo entiendo, ella estaba trabajando doble turno, yo estaba cuidando el niño, pero ella llegó, yo me estaba viendo la Copa América, estaba tomándome una cervecita y llegó ella a alegarme, a decirme cosas inmundas y llegó a tirarme puños y pegándome. El desespero mío, yo no le pego a las mujeres, lo que yo hice fue ir a coger mi chaqueta, me la puse y me desaparecí de la casa. Quería estar solo, yo ya no aguantaba más estar al lado de ella. Me fui una noche, la pasé en la calle, amaneció y yo era pensando. Hace muchos años yo estuve preso en Colombia, ¿ya? Y con la gente que yo estaba preso, había gente que había estado presa acá en Estados Unidos y me decían, las cárceles de Estados Unidos son 5 estrellas, mijo, son Holiday Inn. Son esto, las estrellas, las cárceles de aquí de Colombia son una mierda, me decían, es lo peor. En Estados Unidos te van a tratar con room service, te van a llevar de todo, la comidita, te dan uniforme, no tenés un horario. Doctora, me hicieron terapia, mire la dentadura, me hicieron todo. ¿Voy a querer vivir al lado de esta loca? Doctora, pero esta loca le pagaba también, le mandaba plata. Nada más lleva 6 años casado con esta mujer. Tiene un niño de 5. Pero ella no era así, pero doctora. ¿en qué momento se torna el comportamiento de ella al punto que tú no soportas? Doctora, es que yo no puedo. ¿Pero en qué momento se cambió ella? Ella se cambió desde que tuvo el accidente, desde que pasó el accidente. Ella tuvo un cambio muy diferente. Se vuelve muy incompresiva, tiene unas cosas, rabias, me tira, me dice cosas. Yo no quiero estar con ella. ¿Por qué tú no trabajas? Yo no puedo, doctora, yo no puedo usar más de 50 libras de peso. Yo le consigo un trabajo. Yo estoy partido, yo tengo la tía partida en 5, tengo platinas, tengo 7 tornillos adentro, tengo las costillas, mi clavícula, yo no puedo alzar nada. ¿Y por qué no te discapacitan a ti? Porque yo he tratado de hacerlo y ahorita no hay lo suficiente pruebas para hacerlo en este momento. Ok, entonces... yo estoy en proceso de eso. Ok, perfecto. Entonces, pasas una noche fuera de tu casa, cuando te peleas con ella, y piensas y piensas. Entonces yo pensé esa noche, yo me fui de la casa, al otro día amanecí, entonces yo pensaba las cosas que me decían mis amigos en Colombia, en la cárcel. ¿Qué hice? Me inventé y dije, voy a ir a asaltar un banco. Lo único que yo quiero es que me cojan a mí para no estar al lado de ella. Que ella no me vuelva a ver, que no me encuentre en ningún lado. Yo te amo, para donde yo me vaya, Gonzalo, ella me busca. Tú tienes que regresar a la casa. Yo entré al banco, entré con la chaqueta, entré con mi cara así, sin nada de taparme. Entré donde la cajera y le dice, me da el favor, necesito que me den $30,000 o exploto esto. Me abrí la chaqueta. Yo no tenía nada, supuestamente. Simplemente quería hacer que me cogieran. La señora y me entregó la plata. Yo cogí y me fui esperando que viniera la policía, nada que venía.
Me fui para el frente, me senté en el andén esperando que llegara la policía hasta que yo me entregué a ellos mismos. Pero yo en mí pensaba, 5 estrellas, voy a estar liberado de esta mujer. ¿Y cuánto tiempo te echaron? Bueno, a mí me dieron una condena de 3 años, pero desafortunadamente apenas pagué con 8 meses. Imagínate. Desafortunadamente, doctora, porque yo... El hotel de 5 estrellas, 8 meses nada más. Yo estaba allá, room service. A mí me llegaban room service. Con ella no tengo nada de eso. Doctora, no tengo y no problema. ¿Qué quieres tú? Yo quiero el divorcio. ¿Qué más? No. Quiero una orden de alejamiento. No, doctora, ya, no. y quiero la custodia de mi hijo. Menos. ¿Y cómo lo vas a mantener? Señora, yo ahorita, pues, a través de la cárcel, yo conocí un amigo, me dieron una recomendación de un amigo. El niño no. Y yo fui a tú esa casa tampoco. donde el amigo me Porque tú te dijo tienes que y ir resulta conmigo. ser que él tenía una amiga y esa amiga me recibió a mí. Ajá. Ahora esa muchacha, la amiga mía, ella me colabora. Ah, perfecto. Ella no me deja. O sea, tienes un apoyo de alguien. Yo tengo un apoyo y ella está dispuesta Ok. a mantener el niño conmigo. Y yo estoy Testigo dispuesta para que de la regrese a la demandante. Que va a querer trabajar al lado Oye, suyo. tú tienes que ¿Qué va a regresar a la querer? casa. Yo estoy No dispuesta, quiero. estoy Usted dispuesta está a loca. mantenerte. Usted está quemada, aunque sea un hombre, año, está 2 quemada. años. Tú sabes que yo me puedo conseguir más trabajo. Buenas Consiga de tardes. otro marido. Buenas tardes, usted. doctora. Usted es el testigo de la demandante. ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Osvaldo. Yo administro una empresa empleadora. Yo ayudo a ubicar a la gente a diferentes empresas que están buscando trabajadores. Así fue como conocí a Alejandra. Yo le ayudé a buscar sus 2 trabajos que ella tiene ahora mismo. Ok. Ella me pidió un favor que le consiguiera trabajo a su esposo, que resulta ser un vago, aprovechado, mantenido. Pero ¿por qué? si Le yo no conseguí puedo 3 trabajar? empleados y me hizo quedar muy mal. Después del tercer trabajo, doctora, este patán viene y me dice que, vea, mijo, entre parceros, ¿por qué no me haces un favor? Conseguime un trabajito más, yo me hago el lesionado, yo me caigo, me lastimo y ahí metemos una demanda. Desesperado, Yo doctora, busco desesperado. el disability y yo le paso ahí una Desesperado. Sí, liguita. pero a ti la Está loca. desesperación te lleva a la brutería, lo más bruto de la vida. Es ella la que me lleva a eso. no, por doctora. Dios. Entonces, Ok. doctora, yo eso no lo puedo hacer. No, claro que no, Gonzalo. por Eso es favor. ilegal. No, claro que no. Eso sería conspirar en un crimen. Usted lo porque que yo eso es creo que es absurdo. que está enamorado Ok. de ella y ¿Algo él es más? un ¿Sabes? sapo. Yo estoy enamorada de vea, ti, me vea casé una con cosa. la vida. Vea, Un momento, Gonzalo. por favor. Él es un pasa- un un consejo, sapo es lo que un viene a hacer consejo, él. parcero, vea. No, No hay no. nada más bonito en la vida que ser honesto y, Ok, sí, buen pero olvídate trabajador. los consejos. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Sapo. Hombre. Tú lo que tienes Mijo, que vea, hacer es agárrese volver a lo la que casa, tenés de entre volver las con- piernas y ponete a Ay, por camellar. favor, ponete a los camellar. comentarios editoriales, resérvenlo. Por Dios. Buenas tardes. ¿Su Buenas nombre? tardes, doctora. Yo soy Susi. Susi. Soy amiga de Gonzalo y pues vengo aquí a defenderlo a él porque ella es mi reina. Ella es Estás comprensiva. loca. Ella es comprensiva. Ok, Ella tú entiende eres la todo. nueva pareja de Gonzalo. No, para ahí, para ir. Es mi Amiguitos amigo, es mi nomás. Ah, amigo. son amigos. Sí, es mi Amiguitos, roommate. amiguitos. Doctora, Ah, es mi roommate. roommate. no importa Ok. si son Pero amigos, tú yo lo le creo. apoyas. Claro que sí, Ok, pero porque- escúchame, él Y te yo la paga apoyo a renta. ella, doctora. Sí, Yo la apoyo obviamente también. no me paga renta porque está partido. Ajá. O sea, ya no ve cómo tiene su pierna medio Ajá. chuequita aquí. Ajá. Y por eso. Pero nada más lo que yo le pido a él, no hay necesidad. Entonces tú pero lo vas a para nada. mantener, lo vas a ayudar con Por el el momento hijo. sí, porque entiendo que él está enfermo. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mire, pues yo tengo un negocito. Ajá. Soy- ¿De qué? ¿De qué? Pues doy masajes desestresantes. Ah, con final feliz. Depende. Depende. Ok, Sí. vamos a invitar a nuestros expertos, la doctora Madeline Hernández y la abogada Lisette Sierra, por favor. Para querer volver a la casa, doctora, mire. A ver, qué está loca. Con una amiga así. Yo no sé qué tendrá Gonzalo, que está todas las ciega, mujeres está estas lo ciega, quieren pero- mantener. Yo no me explico cuál será el premio que tiene Gonzalo. Secreto colombiano, doctora. Secreto colombiano. Sí, debe tener una Tiene cosa muy sentido. especial, porque todo el mundo lo quiere mantener. No sea ciega, no Ok. se Es Es que no lo mantengo, le ayudo, Eso es es un diferente. Doctora Hernández, vamos en serio. Él no es el único hombre que ha robado un banco para alejarse de su mujer. ¿Están locos? Bueno, yo considero, y vamos a poner el señor de ejemplo, Ajá. que cuando sucedió ese evento y el señor tomó esa decisión, tuvo que haber estado en un estado depresivo bien fuerte. Está loca. Normalmente los pacientes que tienen una depresión fuerte tienen lo que le llamamos una visión tunnel vision, Ajá. que no ven otra salida. Es falta de mecanismo de poder lidiar con la situación y ver solamente una opción
como la salida. Para mí también es un escape de la realidad. Sí. Y para muchas personas, no sé si el señor se sintió amenazado por esta señora, vio como la cárcel una manera de estar protegido. Pero... Ahora bien, doctora, él está pidiéndome... cállese la boca. Él me está pidiendo la custodia de su hijo ahora en el divorcio. O sea, es un tipo que no piensa realmente en el bienestar de sus familiares, en lo que es correcto. Exacto. O sea, y en ese momento no pensó en su hijo cuando tomó esa decisión de escaparse No, él no de la pensó en mujer. eso. Y eso me preocupa mucho, el bienestar del niño y él tomar las decisiones adecuadas por el bienestar del niño. Ahora, él no me ha dicho nada de las habilidades de ella como madre. Pero yo noto que ella está un poco alterada también. Está loca. Ella nunca tiene tiempo, doctora. Nunca tiene tiempo para el niño. Yo dispuesta a María cambiar. Purísima. Podemos ir a una terapia, mi amor, por favor. ¿Cuál Tú tienes terapia? Usted lo que está es quemando, Por favor. ¿entiendes? Dígame. El comportamiento de la señora, diríamos que no es muy descabellado. Muchas personas después de sufrir un accidente o un golpe muy traumático al cerebro, y más la señora que estuvo en coma un mes, puede tener cambios de personalidad. No diríamos cambios drásticos, adoptar una nueva personalidad, pero sí aumentar características de la personalidad que tenía antes. Ok. Bueno, hablemos de la diferencia de las cárceles estatales y federales. ¿Hay una diferencia? Yo creo que él escogió un banco porque era una cárcel federal. Exacto. Estoy casi segura. 5 estrellas. No, yo creo que él esperaba tener una sentencia mucho más larga. Claro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como él tiene una historia penal limpia y como no tenía nada en su posesión, no había una bomba, obviamente le cortaron el tiempo que él sirvió en la cárcel. O sea que esto no es automático. El simple hecho de robar a un banco no te va a asegurar una sentencia o una condena de 20 años. Exacto. O sea, cada crimen se mitiga o no dependiendo de las circunstancias de dicho crimen, ¿correcto? Así es, así es. Inclusive las cárceles, bueno, el sistema no es que es tan fácil que se sepa siempre que estas cosas suceden, pero suelen suceder con las personas que viven en la calle, que tratan de obtener tratamientos médicos simplemente por cometer un crimen menor para que vayan a ser ingresados, porque los cárceles tienen que darle asistencia médica. Absolutamente. Sucede mucho. Ok, decisión del caso. A mí me preocupa inmensamente el bienestar del hijo de estas personas, aunque nadie realmente me ha hecho alegatos de abuso, de maltrato, de descuido, de negligencia. Pero la personalidad de ellos, el comportamiento de cada uno de ellos, para mí es errático. Yo puedo solo. Yo creo que en este instante lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a conceder el divorcio porque creo que este matrimonio está irremediablemente roto. Gracias, doctora. Y es obvio que estas personas no pueden estar juntas. Doctora. Es tóxica la relación. Con respecto al niño, voy a llamar al Departamento de Niños y Familia y le voy a pedir que conduzcan una investigación del hogar de la madre y del hogar donde el padre va a vivir. El padre va a estar Si mejor. ellos determinan en este momento que no van a tomar posesión del niño porque el niño no tiene ningún daño, la custodia entonces va a ser dividida. La madre una semana y el padre otra semana hasta que dicha investigación se lleve a cabo y se descubra cuál de los dos padres es más apto y apropiado para vivir con el niño. Como cada uno va a tener una semana con la criatura, pues cada uno que mantenga a la criatura durante la semana en que está en su posesión. Pero esa loca va a ir a mi Y casa. creo que esa es la mejor solución para esta par de loquitos que está aquí frente a mí hoy. Les deseo muy buena suerte. Dicho, doctora, caso cerrado. ¿Verdad? De moto, porque a nosotros nos gusta andar en moto. Entonces, cuando íbamos en la moto, tuvimos un accidente grave, gravísimo. Yo tuve un mes en coma.